Banda, este fin de semana se estrena en cines Camina o Muere, The Long Walk, la adaptación de la novela del mismo nombre de Stephen King, o mejor conocido como el Esteban Rey, aunque lo hizo bajo su seudónimo de Richard Bachman, quien se inspiró en relatos sobre marchas donde forzaban a prisioneros de guerra a caminar largas distancias, además de que también tiene ciertos parecidos con estos maratones o concursos de resistencia que se realizaban a principios del siglo XX, donde la gente caminaba o bailaba hasta desplomarse. Por esto y otras razones, esta novela se consideró como inadaptable porque literal era ver a un grupo de personas caminar y hablar al mismo tiempo. Sin embargo, el director Francis Lawrence, quien se ha aventado la mayoría de las películas de los Juegos del Hambre, junto al escritor James Vanderbilt, quien hizo el guión de Zodiaco de David Fincher, lograron encontrar el camino para poder llevar a la pantalla grande esta más que interesante historia, en el que obvio se tomaron ciertas libertades para poder darle más peso a ciertas situaciones o cosas, así que después de esperar 2 semanas para que se estrenara al fin en México, ya tuve chance de verla en cines y déjenme decirles que la misma es una muy devastadora experiencia, que a pesar de tener sus momentos de respiro, siempre te mantendrá con cierta tensión en varias secuencias y sin duda alguna nos deja ver varios mensajes a través de la mirada de estos jóvenes que tienen que caminar para mantenerse con vida. La sinopsis de la película nos habla sobre cómo un mundo distópico y en decadencia financiera, aparentemente gobernado por el ejército, un grupo de chavos son elegidos para realizar la larga marcha, la cual trata de que tienen que caminar tanto como puedan sin importar las condiciones físicas, mentales o ambientales, para poder llevarse un premio que les hará tener todas las riquezas que quieran, así como un deseo que siempre hayan querido. Sin embargo, si se detienen los desviven y así hasta que quede uno solo de ellos, por lo que esta marcha los hará reflexionar sobre sus vidas y los propósitos que los motivan a seguir caminando a pesar de todo. Ok gente, la neta es que cuando vi los avances de esta película, la verdad es que me llamó mucho la atención, desde el elenco joven que tiene, quienes pasaban por condiciones difíciles para poder realizar el largometraje, sufriendo algunas lesiones musculares o de tener ampollas por las caminatas que tenían que hacer en la filmación, hasta la historia que sin duda se veía bastante cruda en varios sentidos, además de que si alguien tiene la capacidad de hacer historias de cierta manera juveniles en mundos distópicos, es Francis Lawrence gracias a su experiencia en los Juegos del Hambre. Pero bueno, el chiste es que tenía una expectativa muy buena con este largometraje y fue grato llevarme una sorpresa a pesar de ello, como que no me esperaba esa carga emocional que le iban a dar a los personajes porque oh sorpresa, no he leído el libro, pero sí hablé con alguien sobre él y ya medio me contó cómo iba, y ver que respetaban la mayoría de la esencia de esta trama tan oscura y profunda, sin duda alguna fue un buen acierto porque así pueden manejar todas las olas de mensajes que intentan transmitir a través de los ojos de sus personajes que se sienten forzados a formar parte de algo que solo les rompe su espíritu. Y no solo eso, también tiene detalles en varios aspectos de producción que me parecieron geniales, así que sin más choros, vámonos de lleno con todo lo que salió bien con esta adaptación del libro del Esteban Rey. Para empezar, la historia de la película está bien construida desde las primeras escenas, ya que desde ahí te va metiendo en el tono melancólico y crudo que van a manejar a lo largo de la trama, en el que no se siente necesario que te expliquen todo lo que tienes que saber sobre este mundo distópico que están adaptando, sino que a través de pequeños detalles o relatos de los personajes, nos permite conocer más sobre este cruel y frío mundo en el que se encuentran, en el que vemos cómo sus esperanzas, sus ambiciones y sus traumas van chocando entre sí conforme cada kilómetro que van avanzando, donde es bastante duro por momentos ver cómo todas las tensiones van escalando de diferentes maneras, que solo te hacen mantenerte más atento a cómo va avanzando todo, y sobre todo también nos permite conocer un poco más de ellos y que de cierta forma tengamos más empatía por ver cómo tratan de sobrevivir, en el que obvio hay algunos personajes que tienen más peso en la historia y no está mal, al contrario hace que conectemos un poco más con la historia en general, pero la verdad es que hay otros personajes que también merecían tener más desarrollo por las cosas interesantes que tratan de armar con ellos, que eso sí no me agradó tanto porque ya hasta el final de alguna secuencia conocemos algo, pero no lo suficiente para aún entenderlos más. Pero bueno, creo que la trama no se complica mucho la vida y la desarrolla de buena manera para que podamos sentir esa crudeza que viven todos los que forman parte de esta travesía, a pesar de que pudieron explorar en algunas cosillas más. En cuanto al ritmo, la neta es que me pareció el adecuado y más que perfecto para poder ir armando todo lo que trata sobre esta marcha y combinarlo con el drama que viven los personajes, en el que desde los primeros minutos, como bien mencionamos, no te sueltan en cuanto a emociones se refiere, para que te adentres en esta dinámica que desarrollan, donde vemos cómo la brutalidad y la crudeza de las situaciones van poco a poco carcomiendo las mentes de este grupo de jóvenes, y literal podemos llegar a sentir cómo viven este cambio de cierta esperanza y emoción que tienen por iniciar la marcha a cómo terminan cuando se salen de la misma o cuando llegan a la meta final, en el que logran hacer que la tensión de las secuencias termine de una forma abrupta hasta que te quedas un poco perplejo por lo que acaba de pasar en pantalla, sin dejar de lado que todo este lado que involucra los aspectos dramáticos, donde los personajes interactúan con sus motivaciones, miedos y traumas y lo comparten con los demás, hacen que solo el ritmo se mantenga en una especie de sensación melancólica que hasta te llega a dar una cierta tristeza y te
cuestionas qué tan lejos puede llegar la humanidad en cuanto a maldad, por lo que logra Francis Lawrence en la dirección es simplemente genial. Creo que supo plasmar de buena forma estos mensajes junto a este tema que se refiere al morbo de ver qué tan lejos van a llegar estos jóvenes para ganar el concurso, así que en general la película es una experiencia que no te suelta en ningún momento y te deja con una sensación cruda al final de la misma. Del lado de las actuaciones, la neta es que este fue mi aspecto favorito de la película, ya que todos los involucrados dan interpretaciones increíbles y sin duda nos hace ver que hay mucho talento en esta generación de actores jóvenes que hay actualmente, empezando con el hijo de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, quien hace un genial trabajo como este joven que se cuestiona todo el tiempo las verdaderas intenciones de esta marcha, así como la historia de origen que lo impulsa a formar parte de este concurso. Sin duda alguna logra transmitir esta parte de su personaje en el que su determinación se va deteriorando conforme va enfrentando sus miedos y las situaciones que ocurren a su alrededor, además de que tiene un gran carisma cuando tiene que hacer uso de ella, por lo que Cooper es un increíble actor que merece más oportunidades. Sin embargo, quien se roba la película es David Johnson, el actor que conocimos en Alien Romulus, y maldita sea, qué espectacular interpretación entrega en esta película. De verdad es asombroso ver cómo logra darle vida a este joven, que no duda en ayudar al resto, así como brindarles una amistad en medio de una situación que no se presta para ello, pero creo que terminas de conectar con su personaje cuando empiezas a conocer más su perspectiva sobre la vida, en el que David logra capturar dicha esencia y logra darle ese peso emocional a la historia que necesita, así que este actor es bastante genial y tampoco podemos dejar de lado al resto del elenco como Mark Hamill, que es aterrador como este comandante, Atuo Nyayut, Ben Wang, Joshua Odjick, Charlie Plummer, en fin, todo el reparto hace un gran trabajo. En cuanto a la fotografía de la película, la neta es que también logran capturar a nivel visual toda esta atmósfera cruda y fría que representa esta marcha para los jóvenes, en el que nos hacen sentir la complicada situación física y mental por la que pasa este grupo, donde vemos todo un entorno natural bastante sombrío y en el que cambio de horarios, de condiciones climáticas y de escenarios nos permite entender más lo difícil que es este concurso, que sin duda solo te hace pensar por lo que debieron pasar las personas que sufrieron este tipo de situaciones en la vida real, como ya lo vimos en cuanto a las inspiraciones que tuvo Stephen King para escribir este libro, en el que además la luz natural también nos hace tener más empatía por este oscuro trayecto mental y físico que están adentrándose los personajes conforme cada kilómetro que van avanzando, donde también hay que destacar el juego de ángulos y planos a la hora de reflejar más el miedo que tienen cuando ven como uno de ellos va siendo desvivido o se vuelve loco ante la situación, por lo que todo lo que tiene que ver con el aspecto visual está bien trabajado para que nos podamos adentrar en este mundo distópico que presentan. Por parte del diseño de producción y de detalles como vestuarios o ambientación, la neta es que esta decisión de armar todo con una especie de feeling de todo lo que se desarrolla en la época de los 60 o 70 solo le da más peso a uno de los mensajes principales que maneja la película, que es cómo aprovechan las esperanzas de los jóvenes para meterlos en un mundo cruel y triste que no deben estar. Nos recuerda un poco estas cuestiones de cómo se enlistaban con una motivación grande y poco a poco las situaciones les dieron ese golpe de realidad de que la maldad y los traumas pueden venir de diferentes maneras que solo quiebran sus espíritus, así que esta sensación de representar una época no tan actual le da ese plus a la historia, en el que cada personaje logra reflejar su personalidad a través de varios detalles, y obvio la construcción de los escenarios también permite que puedan retratar todo este oscuro mundo en el que se encuentran, en el que con pocos detalles solo nos deja hacer teorías sobre cómo viven las personas en este particular trama, así que todo lo que construyeron en varios aspectos de la producción están bien trabajados. Tampoco podemos dejar de lado la música de la película, que también es un factor más para poder terminar de conectar con esta cruda historia, en la que por momentos logra incluso darnos más esa sensación tensa que se necesita para no despegar nuestra mirada de la pantalla, además de retratar de mejor forma la ola de emociones que se viven a lo largo de esta marcha, en el que tenemos piezas que van desde ser muy melancólicas hasta aquellas que solo nos dejan perplejos por lo que acabamos de ver, sin dejar de lado que el diseño sonoro es aún más increíble porque nos termina por estar aún más en el filo de nuestro asiento, en especial cuando vemos que los jóvenes van recibiendo las advertencias de que no pueden bajar la velocidad o no deben dejar de caminar, en el que sonidos como las voces en el megáfono de los soldados o cómo usan sus armas hasta nos hacen brincar un poquito de nuestro asiento, por lo que también hay que destacar de gran manera lo que consiguen a nivel sonoro. En conclusión, The Long Walk es una increíble adaptación del libro de Stephen King que nos habla sobre este grupo de jóvenes que son orillados a hacer esta marcha en el que deben caminar hasta que solo uno de ellos quede y gane un premio inmenso en este mundo distópico, en el que la historia de la misma, si bien tiene algunas modificaciones en cuanto al material de origen, dichas decisiones solo permiten que puedan adentrarse un poco más en esta ola de emociones que viven los personajes, donde su espíritu se ve quebrantado constantemente conforme cada kilómetro que recorren, donde sus traumas y el agotamiento que viven solo nos permite conectar un poco más con
con ellos y con las motivaciones que tienen, en el que este ritmo tenso y melancólico que maneja no nos suelta desde los primeros minutos y solo nos deja con una experiencia que nos hace pensar sobre ciertos mensajes que podemos relacionar con sucesos que han pasado en la vida real y nos hacen ver cómo la maldad se puede presentar de diferentes formas, donde el elenco entrega unas actuaciones bastante increíbles y genuinas, en especial lo de Cooper Hoffman y David Johnson es algo espectacular, además de que otros detalles como la fotografía, la ambientación de este mundo distópico o el diseño sonoro solo le dan un plus más a esta trama particular. Por lo que dicho lo anterior, la calificación de la película es de 9 de 10, si le bajo un punto es simplemente porque me había gustado conocer más las historias de trasfondo de algunos personajes, pero de ahí en fuera me encantó en todos los sentidos y sin duda la pondré en mi top 3 de mejores adaptaciones de Stephen King en el cine. Deja en los comentarios qué te pareció la película si ya la viste, tu opinión es importante para mí y hace que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas. Solo recuerda no ofender a los demás, así como decirme cuál es tu adaptación favorita en cines de alguna obra de Stephen King, puede ser de cualquier género. La mía definitivamente es Sueños de Fuga, es esas películas que jamás dejarán de ser un clásico. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares. Va a hacer crecer este espacio como mis ganas de que sigan adaptando más obras de Stephen King en el cine. Aún hay mucho que explotar, digo que explorar en ese sentido. Acá les dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y series. Gracias por su apoyo y preferencia, mi nombre es Fidel Deckard y esto fue El Rollo Oculto con la reseña de The Long Walk. Nos vemos la próxima.